Sabemos que nada es para siempre y que todos estamos destinados a dejar el nido para aprender a valernos por nosotros mismos. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando un hijo casado busca constantemente la aprobación y protección de sus padres? ¿Qué tanto puede durar un matrimonio bajo la intromisión de los padres de la pareja? Esa noche, desde el conocimiento científico de la psicología, vamos a investigar a fondo las causas y consecuencias de ese síndrome llamado mamitis, desde los estudios de Fernando Leiva en Lima, para todo el mundo. Eso es Noche de Psicoterapia. ¡Comencemos! En esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y una estrella que viajaba se enamoró de nuestras almas. Muy buenas noches, amigos. Muchas gracias por acompañarme en una secuencia más de Noche de Psicoterapia. Esta noche vamos a hablar acerca de la mamitis. ¿Qué tan real puede ser este fenómeno, este síndrome que se presenta en muchas relaciones de pareja y que a lo largo de la historia, señores, ha sido pues causante de muchas separaciones, de muchos divorcios? Vamos siempre a recordar lo siguiente, que la psicología busca investigar, explicar, describir a profundidad, bajo el conocimiento científico, qué es lo que ocurre en la conducta humana, qué es lo que está pasando pues en aquellos problemas que puede presentar la sociedad, cuál es la historia incluso de este problema que el día de hoy vamos a desarrollar, llamado mamitis, pero que también se puede enfocar como papitis, familitis, pero vamos a darle este nombre general, vamos a generalizarlo como mamitis por ahí. Hay que también ser flexibles para no extendernos en los términos. Nuevamente repito que mamitis va a ser utilizado también para el caso de papitis, familitis, hermanitis, todo aquello de lo cual muchos de ustedes se han estado quejando con respecto a la familia de la pareja. Bien, entonces, ¿qué sería la mamitis o papitis? Es un término, escúcheme bien, es un término popular, no es un término científico. Es un término popular que se utiliza para referirse a la pareja cuando depende o cuida en extremo a sus padres. ¿Ya? Ahora, hay mucha inexactitud con respecto a ese término porque mamitis abarca infinidad de dimensiones de diversos estilos y patologías. Puede abarcar el vínculo del hijo hacia la mamá, hacia el papá o hacia ambos, tal vez hacia toda la familia. Este vínculo que establece el hijo o la hija que padece de mamitis va a ser un vínculo totalmente ansioso y obsesivo, llegando a exaltarse, a enojarse, tal vez a reaccionar de manera impulsiva, incluso violenta, cuando su pareja le dice: oye, tratemos de pasar un poquito más de tiempo juntos, o tal vez le pide que regule su conducta porque no está viendo nada bueno dentro de esta actividad que tiene su pareja, que todo el tiempo está metido en casa de mamá, en casa de papá, y sobre todo va descuidando la relación que tiene. Ahora, la conducta, escúchame bien, de esa persona que padece de mamitis está basada en estilos y en patologías. Y hay dos tipos de mamitis. Hay una mamitis que sería dependiente y está el otro que es codependiente. Entonces, cuando hablamos de este problema, nos vamos a referir a una persona que depende del afecto, del cuidado, de la aprobación, y cuando es un codependiente, depende de la dependencia del otro. Es decir, en este caso se va a convertir en una especie de cuidador o salvador de sus padres. Entonces, por ahí, con respecto a este término de mamitis, siempre hay mucha confusión, precisamente porque ahí radica esa diferencia, esa inexactitud. Porque muchos dicen: oye, mi pareja sufre de mamitis, todo el tiempo está que le pide permiso a su mamá, a su papá para hacer algunas cosas, y la otra le dice: no, el mío es diferente, mi pareja es diferente porque más bien todo el tiempo está comprando cosas, haciendo cosas para sus padres. Entonces ya sabemos que dentro de la mamitis está la conducta dependiente y estaría también el codependiente. Ahora,
esta persona que padece de mamitis va a desencadenar pues una desvalorización de la pareja. La afectada o el afectado va a ser la pareja. Porque ¿qué es lo que dice la persona que sufre de mamitis? Primero es mi mamá, primero es mi papá, y recuerda lo siguiente, que primero fue sábado que domingo. Esa es una frase típica que utilizan esas personas que padecen de mamitis. Ahora, los hijos de personas con trastorno dependiente, narcisista, histrónico, antisociales, pasivos, agresivos, tienen tendencia a desarrollar el síndrome de mamitis cuando son criados con extrema protección o con extremo control. Entonces, para hablar de mamitis, vamos a mencionar a los involucrados, porque en el transcurso del programa vamos a hablar de cada uno de ellos. Son 3 personajes que están dentro del problema de la mamitis. Tenemos al hijo o a la hija, tenemos a la mamá o el papá y tenemos a la pareja. Cada uno tiene un punto de vista totalmente diferente, cada uno de ellos tiene heridas también. Por eso es que los 3 están enganchados, los 3 no se sueltan y los 3 se están quejando y los 3 están tirando cada uno para su lado. Entonces, hablemos primero del hijo o la hija que sufre de mamitis. Tenemos a la persona dependiente. Tenemos un estilo, pero también tenemos un trastorno. Vamos a hablar sobre esta persona dependiente. Miren, tuvo una madre totalmente sobreprotectora. El dependiente en su infancia, este hijo o hija que padece de mamitis, pero en el estilo dependiente, que depende de cuidado, orientación, aprobación, aceptación por parte de la mamá o del papá. En su infancia, el cuidador o la cuidadora fue una persona totalmente sobreprotectora que invalidó sus mecanismos de supervivencia. Es decir, ese niño no aprendió a sobrevivir. Ese niño no aprendió a conseguir las cosas por sí solo porque era la mamá o el papá quien se encargaba de resolver todos los problemas. Entonces, crece sin esos mecanismos de supervivencia. Típico. El niño que a medianoche llora, en lugar de ir, consolarlo, decirle unas palabras en su habitación o en su camita, ¿qué es lo que hacen? Lo meten a la cama, a dormir en medio de ellos. Oye, y hay niños, es más, hay chicos ya de 10, 11 años durmiendo todavía con los padres. Esa es una manera de aniquilar, de eliminar esos mecanismos de supervivencia. Entonces, ese niño en su etapa adulta no sabe qué hacer con su vida. Todo el tiempo está pidiendo la protección de mamá y de papá. ¿Y cuáles serían? Pues las características. ¿Ya? Uno, que esa persona es totalmente egoísta. ¿Ya? El que sufre mamitis de tipo dependiente, que busca la aprobación, la aceptación, la orientación, cuidado, tiene una tendencia egoísta. Solo le importan sus necesidades de afecto, sus necesidades económicas, y por eso va a ser totalmente sumiso ante sus padres, ante mamá o ante papá, quien esté generando pues ese síndrome de mamitis. Por otro lado, como una característica importante, las opiniones de la persona que sufre de mamitis siempre van a ir reforzadas con lo siguiente: mi mamá dice, o mi mamá siempre lo prepara, o mi mamá siempre lo hace así. Es como si manifestara una admiración profunda hacia la mamá, hacia el papá, y esto nos recuerda a una poca fuerza en la expresividad de su yo. O sea, a esta persona lo aniquilaron tanto en la infancia que no se sabe expresar, no sabe hablar de sí mismo. Miren, cuando hay grupos de recuperación para adictos, se les dice, hable de usted, no hable de los demás. Entonces, algo parecido está pasando con el dependiente, que es una especie de adicto afectivo. Este dependiente también perdió su fuerza en la expresividad de su yo y todo el tiempo menciona: mi mamá dice, mi mamá o mi papá siempre lo hizo así. Ahora, cada vez que necesita tomar una decisión, refiere lo siguiente: voy a preguntarle a mi mamá a ver qué opina, voy a preguntarle a mi papá qué le parece, déjame consultar con mis padres a ver si está bien. Esto realmente incomoda mucho a la pareja, porque la pareja dice: oye, ¿con quién me he casado? ¿Con un niño, con una niña o me he casado con un adulto? Por otro lado, esta persona de tipo dependiente que sufre mamitis permite
que sus padres impongan sus normas en su hogar por encima de la pareja y que le digan cómo va a criar a sus hijos, cómo debe gerenciar su dinero, su tiempo, incluso eligen qué es lo que van a comer. Esa persona que sufre mamitis de tipo dependiente padece mucho miedo, es una persona totalmente pasiva aún cuando los padres abusan de la confianza en casa. De repente pueden hacer una crítica, pueden de repente hacer una broma pesada a la pareja y ellos se quedan callados, ellos no dicen nada, incluso pueden maltratar verbalmente a la pareja y ellos se quedan callados. A pesar de la edad que tiene esta persona que sufre mamitis, a pesar ya de ser adulto, de tener hijos, de estar casado, también se caracteriza porque recibe muy bien la ayuda económica que le pueden proporcionar sus padres. Es más, en cada problema que tiene siempre está llamando para contar y de esa manera también garantiza que por ahí los padres le den alguna ayuda, no solamente económica, de repente también en alguna actividad dentro de casa. Y algo que incomoda, que molesta muchísimo a la pareja es que cada vez que ocurre algo, cada vez que hay algún problema, cada vez que sucede algo importante, quien primero se entera es la mamá o el papá. La última persona en enterarse de la noticia es la esposa. ¿Ya? Y algo que siempre le saca en cara a la pareja es que su mamá o su papá es un ejemplo y que debería ser así, que deberían seguir el ejemplo de vida de sus padres. Entonces, esta persona probablemente, esa persona que sufre mamitis dependiente, probablemente esté vinculado al trastorno de personalidad dependiente. Ahora, cuando hablamos de trastorno, cuando hablamos de patología, ya estamos hablando de una conducta que está afectando no solamente su vida, su crecimiento, su evolución, su desarrollo, sino que también afecta la convivencia con los demás. Entonces, el trastorno de personalidad dependiente es un patrón de conducta que se va a caracterizar por la necesidad excesiva de ser atendido, cuidado, protegido. Esa persona es muy sumisa, no tiene confianza en sí misma y no quiere tomar su independencia. Porque tomar su independencia significa cortar ese vínculo, ese cordón umbilical con los padres. Hay unos puntos que se utilizan para este criterio, para poder diagnosticar lo que sería este trastorno de personalidad dependiente. Así que tomen lápiz y papel para ver si su pareja o tal vez ustedes están dentro de este trastorno de personalidad dependiente y por lo tanto padecen pues de esa mamitis o papitis, ¿no? Si ustedes anotan 5 o más, probablemente tienen este trastorno de personalidad dependiente. Entonces, se los voy a mencionar. A ver, punto número 1 es una persona que tiene dificultad para tomar decisiones. Para poder decidir, todo el tiempo está pidiendo consejos. Ojo, todo el tiempo pregunta, ¿qué te parece si hago esto? ¿No? Si es en el caso de mamá y papá, mamá, ¿qué te parece si hago esto? Mamá, ¿tú crees que esté bien? Y vuelve a preguntar una y otra vez porque no confía en sí mismo. Punto número 2, necesita que otras personas sean responsables de los aspectos importantes de su vida, de la toma de decisiones. Va a experimentar una gran dificultad para decir que no. Ese sería el punto número 3, para manifestar su desacuerdo porque teme perder el apoyo de la otra persona. Entonces, se muestra callado, aparentemente comprensivo, todo el tiempo dice que sí, porque sabe que si le lleva a la contraria al otro, probablemente pierda todo el beneficio que ha estado teniendo, ¿no? que sería la protección y el cuidado. Ahora, punto número 4, una dificultad enorme para iniciar sus proyectos. La persona que tiene el trastorno de personalidad dependiente no confía en su criterio ni en sus habilidades, entonces todo el tiempo está dando vueltas. No se atreve a iniciar aquello que él ha planificado. Puede ser una persona de grandes ideas, ¿eh? Y hay muchas parejas que son así, personas con grandes ideas, incluso de negocios, pero nunca inician nada, porque todo el tiempo dudan de sí mismos. Por lo tanto, van a recurrir en algún momento a estar preguntando,
a verificar en el otro. El que sufre mamitis va a verificar pues, en su mamá o en su papá. Ahora, va a estar dispuesto a hacer todo lo posible, ese sería el punto número 5, hacer todo lo posible para seguir obteniendo el apoyo. Incluso, si se trata de alguna tarea desagradable, lo va a hacer. Tiene mucho miedo a la soledad, se siente indefenso cuando se queda solo, y por otro lado, cuando una relación cercana se termina, esa persona inmediatamente busca vincularse con otro. En el trastorno de personalidad dependiente, vamos a verlos así, son personas que acaban de terminar una relación, inmediatamente ya están con otra, hacen como un mix inmediato. Eso es lo que ocurre. Si no funciona con el papá, con la mamá y de repente con los hermanos, con los amigos, pero no puede valerse por sí mismo. Ahora, como punto final, esta persona dependiente le aterra, le preocupa hacerse cargo de sí mismo, por lo tanto, va a postergar la toma de decisiones, va a ser un procrastinador porque teme asumir una responsabilidad consigo mismo. A ver, ¿cuántos puntos ustedes han anotado? Si son más de 5, probablemente estés padeciendo de este trastorno de personalidad dependiente. Ahora, mis queridos amigos, hablemos de la otra parte, porque teníamos al que sufre de mamitis en la versión dependiente. Dependía del cuidado, ayuda, aprobación de los padres. Tenemos ahora al codependiente, que sería el estilo cuidador. ¿Cómo así? El codependiente depende de la dependencia del otro, es decir, va a tratar de solventar el vacío, la necesidad en el otro y se engancha. Igualito lo necesita. Entonces, esta persona que sufre mamitis de estilo cuidador, a diferencia del dependiente que tuvo una madre sobreprotectora, este tuvo en su infancia una madre sobrecontroladora o un papá sobrecontrolador, que todo lo que este niño hacía estaba mal. De esta manera lo llenó de un gran complejo de culpabilidad. Es una persona que en su etapa adulta se siente culpable de todo. Se siente avergonzado incluso de ser feliz. Entonces, para no sentirse malo, para no sentirse poco suficiente, va a necesitar nuevamente la aprobación, el perdón y la aceptación de sus padres. ¿Cómo? Cuidándolos. Pero este no va a ser un cuidado racional. Este va a ser un cuidado totalmente emocional. ¿Por qué? Porque esa persona está así muy sensible en sus emociones. Cualquier situación que pasa parece que le leyera la mente a sus padres e inmediatamente llama: mamá, papá, ¿qué necesitas? Y corre, deja a la pareja. Mire, puede estar en un restaurante almorzando con la esposa, con los hijos, y de repente llama a la mamá y le dice: mamá, te escucho extraña. La mamá le dice: hijo, estoy bien. Él deja a la familia y se va a buscar a la mamá. Esto afecta mucho. Y probablemente ustedes por ahí hayan tenido esa experiencia, ¿no? Entonces, ¿qué características tiene esa persona de tipo codependiente? Hablando del tema de la mamitis. Incluye a su mamá o a su papá o a ambos en todas las actividades. Es decir, si él planificó un viaje con la pareja, oh sorpresa, aparecen los suegros también ahí en el avión o en el autobús o en el barco, ahí están bien metidos. Porque llegaría a sentirse muy culpable si los deja solos. Se ve esa persona en la necesidad de mentir cuando no puede darle satisfacción o cuando llega a disfrutar sin ellos. Es decir, si esta persona por ahí se fue de viaje, por ahí se compró algo, se queda calladito y oculta todo porque se siente mal, se angustia, se siente culpable de que él sí pueda disfrutar y sus padres no. Tiene una tendencia a comprar en automático cosas que sus padres no van a necesitar, pero él siempre se aparece con algo en casa, ¿no? Y como lo dije hace un momento, deja todo de lado con tal de estar con sus padres, incluso cuando ni siquiera lo han llamado, de repente los vio en la mañana, en la noche vuelve a pasar por ahí, no le importa. No le importa la relación que tiene con su pareja. Esto es lo negativo, esa es la parte, vamos a decir, grave de esta condición, de este síndrome de la mamitis,
que quien aquí está sufriendo todo este proceso es la pareja, porque la pareja se sume en una gran soledad. Entonces el codependiente y el dependiente han perdido la fuerza en la expresividad de su yo, porque fueron sobreprotegidos o sobrecontrolados. ¿Sí? Ahora, esta persona siente un gran enojo, porque ninguna persona que sufra mamitis está feliz, porque va a alojar muchísimo estrés, un estrés que no lo puede volcar, escúcheme bien, hacia los padres, porque tiene esa dependencia o codependencia hacia ellos. Pero entonces, ¿qué hace? Va a desplazar, va a redireccionar hacia otras personas. Entonces siempre vemos que la persona que sufre mamitis siempre está enojada con la pareja o con los hijos. Siempre, ¿no? Entonces le dice la pareja, pero entonces, ¿por qué no te vas a vivir con tus padres si aquí eres tan infeliz? Lo que sucede es que esta persona se siente tan molesta, pero como no se lo puede decir a sus padres, lo redirecciona y va a volcar todo su enojo contra la pareja. Ahora, no queda ahí. El síndrome de la mamitis no queda ahí solamente en el dependiente y en el codependiente. Puede estar vinculado a algunas patologías, por ejemplo, una persona obsesiva, los que de repente por ahí tienen un cuadro de paranoia, los esquizotípicos, los pasivo-agresivos, que por ahí sería una manera pues, de causar incomodidad. Sé que eso le duele a mi pareja y lo voy a hacer. Ya es una manera de generar el daño de forma sutil. Pero también hay otro grupo de personas que experimentan este proceso de mamitis, pero de una manera falsa. ¿Cómo es eso, no? Es aquella persona que utiliza la mamitis como una excusa. Ajá. Miren, no solamente era la pareja dependiente, la pareja codependiente, no solamente es aquella pareja que de repente puede tener algún trastorno, sino que también hay algunos que se inventan la mamitis como una excusa. ¿Por qué? Porque probablemente te esté siendo infiel. Y cada vez que te dice que está en casa de sus padres, está en otro lugar. Y muchas veces los padres se prestan para eso. Tal vez utiliza como pretexto la mamitis porque ya no te ama. No quiere estar a tu lado. Puede utilizar la mamitis también como un refugio ante los constantes conflictos, problemas que hay. Y por otro lado, puede utilizar la mamitis si es que está enfermo, teme contagiarte y es el pretexto, ¿sí?, para generar conflictos y de esa manera evitar algún contacto contigo. Entonces, cuando hablamos de mamitis, siempre les he dicho, ¿no?, cuando hablamos de algún tema y lo enfocamos desde la psicología, señores, no podemos satanizar, no podemos utilizar los términos, mucho menos para ofender a las personas. Hay que investigar. Miren todo lo que hay detrás de este síndrome, de este caso que se llama popularmente mamitis y que ya le hemos dado, ¿no?, varios enfoques, varios nombres vinculados a muchos trastornos. Así que el tema está interesante para el día de hoy porque hemos mencionado al hijo o a la hija que padece de mamitis. Pero ahora nos toca hablar ¿de quién? De la mamá. Vamos a ver qué encontramos en la mamá o en el papá de aquella persona que sufre de mamitis. Vamos a hablar precisamente de la mamá. ¿Cómo sería la madre de aquella persona que sufre de mamitis? Primero hay que tomar en cuenta que la mamá o el papá de la persona que sufre mamitis puede estar indicando la presencia no solamente de una dependencia, de una codependencia como en el hijo, sino que puede estar atravesando un cuadro depresivo, un cuadro de ansiedad u otra patología. Puede tratarse de una persona con un estilo sádico, de repente con un trastorno antisocial, puede ser pasivo-agresiva. Por eso, el término mamitis, que es un término muy reducido para algo tan complejo que puede abarcar infinidad de patologías. Así que cuando estos problemas ocurren, no solucionarlo escuchando las historias de las vecinas, de las amigas, las historias que hay en internet, no.
inmediatamente hay que buscar ayuda profesional para encontrar qué patología se está vinculando a esto que popularmente se llama mamitis. Ahora, una madre sin proyectos de vida se va a aferrar a su único proyecto, que es el hijo. Miren, ¿eh? Una mamá, un papá sin motivaciones a futuro se aferra a su hijo, porque es lo único que mantiene encendido esa pulsión de vida, el deseo de vivir. Por eso, ¿cuántas veces cuando los hijos se quieren independizar, activa su pulsión de muerte, la autodestrucción? Por eso, la mamá o el papá que está vinculado a la persona que sufre de mamitis, para poder sobrevivir, no va a permitir que el hijo o la hija se vaya. Va a hacer todo lo necesario para que se quede en casa. Y cuando mencionamos este tema del malestar, porque los hijos se van a ir o los hijos ya se fueron de casa, también mencionamos el síndrome del nido vacío. ¿Qué es el síndrome del nido vacío? Miren, en la década de los 60 se hizo una investigación, ahí en los Estados Unidos, donde se observó a un grupo de mujeres que llegaron a experimentar tristeza, miedo, desánimo, debido a que los hijos se independizaban. Este grupo de mujeres, este grupo de madres, manifestaron mucha tristeza, porque los hijos decidieron ya independizarse, irse de casa. Pero hay algo muy curioso dentro de este nombre que se le dio como síndrome del nido vacío, ahí en el año 60, que el estudio que se realizó en estas mujeres era precisamente un grupo de mujeres que estaban hospitalizadas por depresión. Ahí se origina la confusión. ¿Por qué? Porque no se tomó como muestra a un grupo grande de mujeres que no tengan alguna patología, no. Se hizo dentro de un hospital, dentro de alguna clínica, y fue un grupo de mujeres deprimidas. Entonces, no está fundamentado el síndrome del nido vacío. ¿Pero por qué se hace popular? Porque 10 años después, es decir, en 1970, por ahí, un grupo de sociólogos empieza a difundir pues, este término, lo hace popular para poder explicar este tipo de sufrimiento de las madres cuando los hijos se iban. Ellos no leyeron el informe completo y lo empezaron a divulgar. Por eso siempre les he dicho, quien va a explicar la conducta humana es el psicólogo. Y bueno, este grupo de sociólogos, allá por la década de los 70, tuvo contacto con los medios de comunicación, y los medios de comunicación pensaban que esto, el síndrome del nido vacío, era realidad, y lo difundieron, contribuyeron a que esto se haga muy popular, y desde ahí, desde los 70, la gente empezó a hablar de este síndrome del nido vacío. Incluso se llegó a considerar como una enfermedad psiquiátrica. Ahora, este síndrome del nido vacío, de aquella persona que sufre porque los hijos se van, y los hijos, al ver el sufrimiento de la mamá o el papá, ¿qué hacen? ¿No? Están todo el tiempo como codependientes. Bien, estaba caracterizado por tristeza, angustia, insomnio, pérdida del apetito. No tenían ganas para hacer ejercicio, no querían tomar decisiones, personas que ya no querían salir. ¿A qué nos recuerda eso? A la depresión. ¿Y qué es la depresión? ¿No? La depresión precisamente tiene como base la falta de aceptación ante la pérdida. Entonces, el síndrome del nido vacío es una forma también de dependencia, pero que en alguna manera se va convirtiendo en depresión. Entonces, todo esto que nosotros vemos de mamitis, papitis, el síndrome del nido vacío, va orientado ¿hacia dónde? Hacia un grupo, ya dentro de los manuales, que son los ansiosos temerosos, los dependientes. Por ahí lo vinculamos a un codependiente,
Pero, como no aceptan la separación, tienen tendencia a deprimirse. Ahora, sí, la persona que sufre este síndrome del nido vacío podría estar manifestando la presencia de una depresión. ¿Por qué? Porque una persona que goza de salud mental, que tiene contacto constante con los hijos que ya se fueron de casa, se han hecho investigaciones que dicen lo siguiente, que esas personas más bien experimentan bienestar, tienen una sensación de libertad y si tienen pareja incluso llegan a experimentar mayor intimidad, mayor afecto con la pareja. Entonces, por ahí hubo un investigador que dijo que era totalmente falso esto del nido vacío, que no era así. Mientras la persona gozara de salud mental y tuviera un vínculo estable con los hijos que ya se iban, no había ningún problema. Pero si nos enfocábamos solamente dentro de ese grupo de personas depresivas, sí, iba a ser una característica. Por lo tanto, nos debemos alejar en el tiempo de estos términos populares y aprender a conectarnos con los términos científicos. Parte de este programa tiene que ver con difundir la cultura psicológica. Utilizamos, por ejemplo, el día de hoy el término de la mamitis. Así todo el mundo se acerca al programa porque vamos a ver qué es la mamitis. Y cuando desarrollamos el tema, miren con todo lo que nos hemos encontrado. Por otro lado, ¿qué otras cosas más podría estar ocurriendo para que una madre mantenga ese lazo fuerte con el hijo o con la hija? Puede existir una fijación con el complejo de Electra de la hija. ¿Cómo así? A ver, ¿cómo así el complejo de Electra que debió vivir la hija, o el complejo de Edipo, ¿no? En este caso vamos a trabajar con el complejo de Electra. ¿Qué tiene que ver con la mamá? Primero que en la mitología griega, la mamá de Electra, del síndrome de Electra, ¿no? Del complejo de Electra, la mamá de Electra, ¿qué hace? Mata a su esposo en la mitología, lo mata por la traición. Se entera que el esposo la había traicionado y le quita la vida. Bien, en la mitología Electra va a vengarse y todo este tipo de cosas. Entonces, cuando la mamá se ve desplazada por la hija en la infancia, ¿no? Justo cuando la niña está viviendo el complejo Electra y está pues muy, muy pegada al papá, dice mi papi por aquí, mi papi por allá, y el papá comete el error de darle el lugar de la madre a la hija. ¿Ya? Se genera una especie de ego herido que va a buscar venganza en el tiempo. Hay muchos casos, por ejemplo, de madres que llegan llorando a consulta, se quejan indignadas y dicen, bueno, ¿qué es lo que sucede? Que mi esposo solamente sale con nuestra hija, a mí no me toma en cuenta, es más, quien se sienta en el automóvil al lado de él es mi hija, a mí me dejan en el último asiento. Quien decide a dónde se va el fin de semana es la hija. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esta madre, desplazada, se siente humillada, se siente traicionada y de manera inconsciente va a buscar una venganza. Miren, siente esa mamá enojo, resentimiento hacia la hija. Pero ese enojo no lo puede volcar sobre la hija por su moralidad. Entonces extiende su enojo, su rabia hacia la nuera, utilizando el mecanismo de defensa que se llama desplazamiento, que no es otra cosa que redireccionar. Es decir, yo no puedo lastimar a mi hija porque eso no está permitido. Eso me generaría mucho malestar. Entonces, ¿qué hago? La suegra, ¿no? La mamá, ve a la nuera y la nuera ahora va a simbolizar a la hija y contra la nuera va a hacer todo lo que a la hija no le pudo hacer, tal vez todo lo que al esposo no le pudo hacer. De esta manera lanzó todo ese odio. Bien, esa manera de lanzar el odio es una forma de aniquilar al esposo y a la hija en la nuera. Usted se acuerda de la mamá de Electra, ¿no? Que mató al esposo por traición. Algo así va a ser la suegra con la nuera.
¿Ustedes se han dado cuenta que muchas veces cuando hay estos conflictos pasa la suegra y ni siquiera mira a la nuera? Es como si no existiera. Es más, sirve comida para todos, pero no le sirve a la nuera. Saluda a todos, no saluda a la nuera. Esta manera de invalidarla es una manera de decirle no existes para mí, es una manera de aniquilarla. Porque en la indiferencia, en esa ley de hielo, observamos lo siguiente, que con los únicos que no se puede conversar es con los que no tienen vida. Entonces, estos actos de indiferencia de la suegra hacia la nuera en este proceso de la mamitis refleja algún tipo de venganza. Ahora, esa suegra, al haber cometido el acto de venganza, siente que recupera su valor y su dignidad. Eso explica por qué el desprecio a la nuera, ¿no? Ahora, la señora camina muy derechita y se siente, ¿no? La fuerte, la todopoderosa dentro de esa relación que ella mantiene con el hijo. Sin embargo, está utilizando la manipulación todo el tiempo para hacer que el hijo sea un aliado de ella. Qué interesante si nos vamos incluso por la mitología, hablando del complejo de Electra, hablando de la mamá de Electra, cómo le quita la vida, ese resentimiento y tantas cosas que se van dando en la infancia. Por eso decimos que el niño o la niña necesita ver a sus cuidadores, a sus padres que tengan una buena relación. Y debe existir la jerarquía. Si no hay jerarquía en el hogar, a futuro van a experimentarse todo este tipo de problemas. Ahora, hay algo también muy importante que ocurre dentro de todo esto. Que el hijo, para la madre, va a ser un objeto que va a llenar los vacíos que tiene ella. Pero el hijo se va a sentir pues totalmente satisfecho, contento en su egocentrismo, porque siente que por fin va a ser útil, creyendo que es tan importante que ahora puede llenar el vacío de su mamá. Por eso es que el hijo corre todo el tiempo a buscar a la mamá o al papá, porque por fin me han dado utilidad. Y recordemos que los objetos, cuando son usados, por fin son útiles, si no, están ahí, son como cosas. La madre, cada vez que llena su vacío con el hijo, lo significa a él como algo valioso. El hijo necesita, ¿qué cosa entonces? Ser deseado por la mamá para obtener como pago un significado. Entonces vemos hijos que no son nada sin sus padres, que no tienen esa madurez emocional, que no tienen esa valía personal, porque dependen de la aprobación de sus padres. Entonces el hijo todo el tiempo se va a obsesionar con el deseo de la mamá. Yo necesito que mi mamá me desee a su lado, me desee para llenar los vacíos que ella tiene. Ahora, si la mamá, en ese caso la mamá dependiente, esa mamá controladora, va a utilizar en muchas ocasiones la manipulación. Pero cuando utiliza la manipulación, ¿qué entendemos? Que se manipulan objetos. Ella, atrapada ahora en su egocentrismo, ve al hijo como un objeto, que ella lo va a usar para su conveniencia. Es más, se va a sentir más inteligente que el hijo. ¿Pero por qué lo utiliza? Para obtener compañía, para obtener dinero, para obtener seguridad. Entonces no respeta, no puede ver en el hijo a un sujeto con derecho a tener familia, no puede ver en el hijo a un sujeto con derecho a existir, no, es objeto y le pertenece. ¿Cómo afecta este tipo de relación con esta madre dependiente, tal vez controladora, a la relación de pareja, que va a generar un gran resentimiento por parte de la pareja? La pareja va a ir en silencio cargando este resentimiento, pero recordemos que el ego herido busca venganza. La pareja internamente va diciendo, en algún momento me voy a liberar de esto. En algún momento voy a estar lista o listo para salir de todo esto. También la pareja va a empezar a mostrar desinterés por solucionar los problemas de la relación. Se va a enfocar ahora en sus propios proyectos. Ya no le interesa qué van a hacer juntos más adelante, si van a comprar una casa, un automóvil, no. Ahora la pareja decide salvar su parte.
decide salvar su vida. Se van a formar bandos en las familias. Y esto lo hemos visto también muchas veces, que este problema de mamitis llega pues al punto de formar bandos entre los hijos, entre los hermanos. Al final es una guerra donde mucha gente sale lastimada. Afecta también en el área de la sexualidad. ¿Por qué? Porque la pareja, al ver la sumisión, la dependencia de su pareja, ya no lo ve como un hombre, sino lo ve como un niño. Ya no lo admira. Y si ya no lo admira, ya ni siquiera lo ama. Empieza a desencantarse. Y por ahí también se pierde la autoridad. Entonces hay muchos problemas que se van a originar si se sostiene este síndrome de la mamitis. Y cuando vemos ese espacio, les recuerdo que es mi consultorio, tu consultorio, nuestro consultorio, ese espacio diseñado para poder trabajar aquellos problemas que te impiden alcanzar la tranquilidad, ese equilibrio emocional. Pide tu cita y déjate guiar por el conocimiento científico de la psicología. Con quien te habla Fernando Leiva, psicólogo. Marca a través del WhatsApp +51 9957 22178. Pide tu cita con tiempo, toma nota, por favor. Hablemos de la pareja de aquella persona que sufre de mamitis. ¿Por qué se queda en esta relación? ¿Por qué se queja tanto y no toma una decisión? Miren, probablemente tenga una fijación con el amor difícil, con el amor imposible. Es decir, que mientras su pareja sea más difícil para ella porque se vincula, se aferra a sus padres, ella inconscientemente recuerda a quién. A aquellos padres que no le dieron el amor suficiente. Entonces llega a tener mucho interés y a querer recuperar el amor que le debieron dar en la infancia a través de su pareja. Entonces se genera una lucha constante. Tú tienes que amarme, tú tienes que quererme, tú tienes que estar a mi lado. Inconscientemente está diciendo, mi papá tuvo que quererme, mi mamá tuvo que quererme, porque escúchenme lo siguiente. El ser humano tiene unos mecanismos de supervivencia. Lucha o huida. ¿Va a escapar o va a enfrentar? ¿Qué pasa cuando la persona ya no enfrenta, sino se engancha en un problema y le da vueltas y vueltas? No está escuchando este mecanismo de supervivencia, porque hay una fijación, hay algo que ella quiere resolver, algo que pasó en su infancia y quiere resolver. Entonces, tal vez por ahí, esta pareja que ya se dio cuenta que su pareja no va a cambiar, que está bien metido en este problema de la mamitis, tenga una fijación con ese amor difícil, con ese amor imposible. También es una dependiente. También depende de él. Está bien atada. Lo necesita. Pero, ¿qué más podríamos decir de la pareja de aquella persona que sufre de mamitis? Que debe aclararse de inmediato. Que si es la última parte de esa historia, entonces debe entender que no la ama, que tal vez la necesita, que tal vez la desea, pero no la ama porque está volcando todo su amor en otro lado, en su mamá o en su papá. Entonces te puede necesitar porque eres la madre de sus hijos, te puede necesitar por tu dinero, te puede necesitar porque sirves como una fachada social, porque eres la esposa o el esposo de tal persona. Te desea porque, la pasa bien contigo, te disfruta en la intimidad. Pero eso no basta, porque en una relación de pareja, sobre todo, debe predominar que esa persona te ame. Es decir, debe tener razones suficientes para cuidar ese vínculo que tiene contigo, pero no, él tiene razones suficientes para cuidar a su mamá, por encima de su relación de pareja. Debes asumir eso y no caer en un autoengaño, sobre todo en este tema de que va a cambiar en el tiempo. Probablemente cambie en el tiempo, pero ojo, nadie mejor que tú para tener conocimiento de esa
realidad. Mantenerte en una relación con alguien que no te ama, con alguien que te hace sentir la última parte de su historia, te puede llevar a experimentar una gran depresión. El síndrome de deprivación afectiva de Casandra. Les recuerdo, ¿no? También esta mitología. Casandra, una mujer bella de la cual una deidad se enamora y para ganarse el amor de Casandra le regala el don de la clarividencia. Pero Casandra no le hizo caso y esta deidad en venganza le dice, ok, no te quito el poder, pero tu castigo va a ser que nadie te crea. Lo mismo pasa si tú te mantienes en una relación con una persona que sufre de mamitis. Porque te van a decir, oye, pero es un hombre bueno que incluso todo el tiempo está donde su familia, ni siquiera sale con los amigos, pero nadie va a entender la soledad y el desamor que tú estás viviendo. Esto sí te va a llevar incluso a padecer alguna enfermedad, ¿no? Algún trastorno ya físico, síndrome del intestino irritable, el sistema inmunológico baja. Entonces, ¿para qué someterte a todo eso? Puede disminuir también la autoestima. El estar sometida a la desvalorización va a afectar la autoestima, porque la autoestima va cambiando. Sí, autoestima, ¿qué cosa es, no? Es la valía personal, es la forma como tú te valoras en base a tus fortalezas. Esa sería una alta autoestima. Pero ¿qué pasa si en el tiempo más bien sufres de rechazo constante? Tu pareja te da a entender que no eres tan importante. Esa autoestima también va cambiando. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo con esos vínculos que vamos a establecer en las relaciones de pareja. Ahora, algo que vas a tener que entender si es que tu pareja sufre de mamitis, es que tu pareja no ha madurado del todo. Y que necesita a sus padres como si fuera un niño para aliviar algún malestar psíquico. Es decir, cada vez que se siente angustiado, cada vez que no puede solucionar algo, va a correr donde la mamá o donde el papá, porque es la forma como vivió en la infancia. Pasaba algo, corría donde la mamá. Peleaba con el hermanito, corría donde la mamá. Entonces no tiene esa tolerancia a la frustración. Y vas a tener que presenciar eso todo el tiempo, a no ser que te empoderes y que hables firmemente con tu pareja. Que le digas hasta dónde estás dispuesta o dispuesto a soportar esto. Que si tú no ves un cambio, tendrás que tomar una decisión. ¿Bien? Ahora, la persona que sufre de mamitis tiene bien marcado el miedo al abandono. Por eso es que los que sufren de mamitis siempre amenazan a la pareja con, bueno, entonces se termina, porque primero es mi familia. Porque él considera que sí tiene con quién quedarse. ¿Ya? De esta manera genera algo así como un desafío al abandono que experimentó en algún momento. Pero en el fondo tiene miedo. Por eso, cuando su pareja le dice, vamos a terminar si tú no corriges eso, inmediatamente se pone atento. Porque está marcado en todos los dependientes, en los adictos afectivos, el miedo al abandono, incluso en los evitativos. También está marcado el miedo al abandono. Entonces, si sigue siendo un niño, ¿qué necesitan los niños? Ser educados y civilizados. Entonces, esta persona hace rabietas en casa. ¿Por qué? Porque no fue educado, no fue civilizado, aún está en ese proceso, en el vínculo que mantiene con sus padres, ¿no? Entonces, también hay que entender algo, que muchas veces se dice, es que se parece tanto a su mamá, se parece tanto a su papá, y esto es todo un proceso. Sí, la persona que sufre de mamitis muchas veces es una especie de clon de sus padres. ¿Por qué? Porque tuvo unos padres dependientes que lo manipularon desde niño para que sea sumiso y para que nunca abandone el nido. Entonces, este niño generó una visión de la relación que tenía con sus padres totalmente frágil. Era algo así como una relación espuria con sus padres. ¿Por qué? Porque no lo vinculaba el amor. O sea, este vínculo de este niño con sus padres no estaba basado en un amor,
si no estaba basado en el miedo a ser abandonado? ¿Y qué pasa? Para no ser abandonado, este niño dice, ¿no? Voy a crecer siendo como mi papá o siendo como mi mamá. De esta manera garantizo que no me abandonen. Y así, en el tiempo decimos, ¿no? Tanto se parecen que son como dos gotas de agua. No, no es así, porque cada persona es diferente en ese mundo. Este niño se vio obligado a ser una copia de sus padres para poder sobrevivir a la manipulación y a esas amenazas de abandono. Por eso hay que tener mucho cuidado en casa. A veces hasta jugando o a veces a manera de regaño les dicen a los niños, te voy a dejar, me voy a ir y no voy a volver. Señores, eso es hacerle un daño gravísimo a los hijos. O sea, eso no se dice. No se amenaza con eso a los niños, porque generan ese apego ansioso. Y hay que recordar, ¿no?, que hay mucha inmadurez, hay mucho egoísmo y hay mucho interés encubierto en la persona que sufre de mamitis. O sea, las personas no hacen algo porque sí, van a hacer algo porque van a obtener algún beneficio. Entonces hay que pensarlo muy bien, sobre todo cuando hablamos de estos hijos que padecen de mamitis, que también se les ha dado el nombre, pues, de los hijos boomerang, que salen de casa, pero igualito regresan. ¿Regresan por qué? Porque no pueden resolver sus problemas económicos, sus problemas sociales, sus problemas afectivos. Todo el tiempo están regresando a casa. Y no es sano. No es sano tener proyectos de vida con alguien que no ha terminado de madurar. Y cuando escuchamos ese fondo musical, recordamos que la distancia no es impedimento para que puedas acceder a las sesiones de consejería psicológica a distancia. Déjate guiar por el conocimiento científico de la psicología. No importa dónde estés, pide tu cita marcando a través del WhatsApp el +51 9957 22178. Ya sabes que la sesión la puedes realizar por cualquier aplicativo, por cualquier red social que permita hacer llamadas o videollamadas, Viber, Skype, WhatsApp, Imo, incluso por el mismo Messenger. Toma nota, por favor. Para concluir el tema de esta noche, el tema que se llamó, pues, mamitis. Primero, hay que entender que la pareja no es un trofeo. O sea, no hay que establecer una batalla, porque es muy sencillo. Si alguien no quiere estar contigo, tú no tienes que insistir. Tú tienes que pedir claridad. Yo quiero que definas tu posición. Yo quiero que me hagas saber qué es lo que a ti te gustaría vivir, para saber hasta dónde puedo de repente sintonizarme con lo que tú quieres. Pero no puedes formar parte de una pelea, de una batalla campal contra los familiares de tu pareja como si él fuera un trofeo. ¿Por qué? Porque generas un desnivel en la relación y esa es una manera de garantizar la ruptura a futuro. La relación es de igual a igual. Tu pareja no puede ser un trofeo. Por otro lado, deja de estar pidiendo a gritos su atención. Al contrario, llama su atención invirtiendo en ti, mostrando independencia, siendo autosuficiente. Es más, dándole a entender lo que él va a perder si es que él no cuida a los que están en casa. Consideremos también que sí, este problema de la mamitis se puede trabajar a través de un enfoque psicológico. Pero para ello, ¿qué se necesita? Que la persona quiera cambiar, que la persona esté consciente del problema que tiene. Si esta persona no está consciente, no va a cambiar. Si esta persona va a ir a terapia para evitar un problema contigo, no va a cambiar. Va a controlar durante un tiempo, pero nuevamente va a volver a hacer lo mismo. Si tu pareja llega a aceptar que tiene ese problema y voluntariamente va a buscar ayuda, sí, se abre ese proceso al cambio. Hay muchos enfoques, ¿no? Sobre todo la terapia cognitivo-conductual va a funcionar muy bien
las técnicas de psicoanálisis. Vamos a revisar qué pasó en tu infancia, cuáles son las fijaciones. Son todos los mecanismos que se van a utilizar para poder trabajar este tema de la mamitis, que está vinculado a la dependencia. Y como hablamos, pues ahí ya de un trastorno dependiente de la personalidad, probablemente se necesite la medicación para evitar esos cuadros de ansiedad que tu pareja pueda tener en su síndrome de abstinencia, al ya no estar todo el tiempo pegado al lado de su mamá o de su papá. Hay que ser, señores, realistas. Sí, hay que apostar por la relación de pareja, pero hay que saber hasta dónde podemos invertir nuestro tiempo. Consideramos entonces la propuesta de cambio, pero el cambio no es automático, el cambio requiere de un tiempo, pero el cambio también está basado en observar dos áreas en la personalidad. O sea, no cambia fulanito, no, cambian unas áreas internas, cambia su temperamento y cambia su carácter. El carácter sí hace un cambio significativo, el temperamento se va a regular, se va a modular. El carácter es la forma como él aprendió a relacionarse en casa. O sea, el que sufre de mamitis aprendió a vincularse así con el otro. Aprendió dentro de casa, dentro de su grupo social, es decir, puede reaprender. Pero el temperamento es el diseño biológico, es así como viene la persona. Es algo innato, genético. Entonces, solo a través de una práctica constante podemos modular ese temperamento. Pero ahí hay que recordar el modelo del Big Five, cuando nos hablaba del temperamento que tenía 5 áreas. O sea, mira, ¿tu pareja va a cambiar el problema de mamitis a través de la terapia psicológica? Sí. Pero esto no va a ser de inmediato, porque el psicólogo no te va a plantear una mentira. No, el psicólogo te va a decir, oye, hay que trabajar carácter, hay que trabajar el temperamento. Y en el modelo del temperamento estaba pues el Big Five, los 5 grandes. Neuroticismo, la búsqueda de emociones, la extraversión, la amabilidad, la reflexión, y dentro de estos 5 grupos habían 27 elementos. Hay tanto que manejar dentro de la persona para que pueda ocurrir un cambio. Entonces no es cuestión de motivación. El psicólogo no te va a motivar y no te va a decir cree en ti y vas a cambiar, no. El psicólogo te va a decir tienes que trabajar. El psicólogo te va a dejar tareas para que vayas ejecutando. En cada sesión te va a preguntar, ¿hiciste la tarea? Te va a colocar desafíos. ¿Para qué? Para que puedas ir practicando y modulando este temperamento, pero también te va a decir, oye, tienes que aprender a relacionarte de manera diferente para ver el cambio en ese carácter. Por lo tanto, tú tienes que considerar, de acuerdo a lo que observas en tu pareja, cuánto él tendría que cambiar, cuánto ella tendría que cambiar. Sin necesidad de ser fantasiosos, es preferible ser realistas. Ir al psicólogo, preguntarle, psicólogo, ¿cuál es el pronóstico? ¿Usted qué piensa de estos casos? ¿Usted ha visto situaciones en las cuales las personas cambien? ¿Qué considera usted que puede ocurrir dentro de todo esto? Porque cada persona es diferente. Sí, hay muchas personas que sufren de este síndrome de mamitis, ¿ok? Pero son casos totalmente diferentes, son historias diferentes que el profesional va a evaluar. Entonces, hablar con la pareja, hablar sin culpar, hablar sin perder la dignidad, eso sí llama la atención de la pareja. Decirle, quiero saber, no te quiero obligar a nada, pero quiero saber si tú estás dispuesto a iniciar un cambio. Sí, sí quiero cambiar. ¿Por qué quieres cambiar? Si esa persona no tiene idea, empieza a titubear, no está preparado para el cambio. Ahí de repente tú le puedes decir, mira, si te mantienes así, piensa lo que vas a vivir más adelante. Probablemente pierdas tu relación de pareja. Probablemente te hagas daño a ti mismo.
Si tú le ayudas de esa manera, tal vez él por ahí se ilumine un poco. Pero hay algo que es importante. Esperar el cambio no significa perder tu tiempo. Tú debes saber hasta dónde esperas. Ese tiempo de espera no puede perjudicarte. Ese tiempo de espera no puede aniquilar tus sueños, tus proyectos, tus deseos. Porque tienes una sola oportunidad para vivir. Y si tú no luchas por aquello que quieres vivir, se te va a pasar el tiempo. Y créeme que cuando llegue ese momento de partir, te vas a arrepentir. Vas a estar como muchas personas diciéndose, ¿por qué no aproveché el tiempo en aquel momento? Así que toma decisiones ahora. Enfrenta la situación. Apuesta primero por la relación de pareja. Conversa con él. No tienes que ofender. Porque si tú le dices a tu pareja culpándola, se va a defender y no te va a escuchar. No hables mal de tus suegros. No, porque esa es una manera de fijar mucho más este problema de la mamitis. ¿Sabes por qué? Porque si tú en casa hablas mal de tu suegra y él es un dependiente o es un codependiente, inmediatamente vas a desatar su instinto sobreprotector hacia el débil y vas a reforzar esa conducta. No tienes que hablar mal de tus suegros, habla con respeto y dile, bueno, es tu mamá y tú tienes que hacerte responsable del vínculo que tienes con ella. Pero también no olvides que tienes un vínculo con tu familia. De esa manera las cosas se pueden solucionar, pero si tú piensas que discutiendo, peleando, insultando vas a generar un cambio, no, la cosa va a empeorar. Mis queridos amigos, hemos llegado al final. Quiero agradecerles por haberme acompañado esa noche, una noche para mí bonita, una noche especial, una noche de habernos entregado todos, toditos en este programa, una noche de buena voluntad donde hemos compartido la cultura psicológica. Ya que está cerca el Día del Psicólogo Peruano, agradecerles en nombre de mis colegas por ayudarme a difundir la cultura psicológica, por darle valor al trabajo del psicólogo en el Perú y en el mundo. Desde aquí, desde mis estudios, nos acomodamos para darnos ese abrazo de despedida, ese abrazo que viene desde el alma, ese abrazo bien fuerte y ese besote también. Feliz descanso para todos, por favor, a descansar, no se trasnochen. Antes de dormir, una oración, como siempre les digo, y si no son creyentes, solamente agradecer a la vida por la oportunidad de haber estado presentes el día de hoy. Se me cuidan. Feliz descanso y nos vemos la próxima semana. Besotes. Chao. En esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y de tus manos tan blancas que se paseaban por mi espalda. Nunca miré cara tan linda que entre susurros me decía, dame un beso desde el alma que me haga sentir la calma. Y aunque pasen muchos años,